Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas el día de hoy a este octavo webinar del concurso Trazos de Paz, Tu Voz Cuenta para Colombia, liderado por UNICEF. Recordemos que la Comisión de la Verdad terminó su mandato y entregó a todos los colombianos y colombianas un informe final con los hallazgos y recomendaciones para una Colombia reconciliada y en paz. Es en este marco que UNICEF y el legado de la Comisión de la Verdad crearon este concurso, el concurso Trazos de Paz, buscando que adolescentes y jóvenes conozcan y apropien este informe a través de expresiones artísticas que plasmen sus propuestas para construir una Colombia en paz. Vamos a hacer unas breves recomendaciones para el desarrollo de esta jornada. Esta sesión está siendo grabada y será publicada, al igual que las grabaciones restantes de los webinars que hemos realizado, en la página web de Trazos de Paz, www.trazosdepaz.com, que estaremos dejando en el chat. Sus micrófonos y sus cámaras van a estar cerradas y el chat va a estar habilitado para recibir todas sus preguntas, sus sugerencias y recomendaciones. Y al final de las intervenciones, vamos a estar acá en este espacio aproximadamente hasta las 7:30. Vamos a tener un momento para que nuestro invitado responda a las inquietudes que ustedes nos estén dejando a través del chat. El tema del webinar de hoy es historias gráficas para la paz y tiene como objetivo brindar técnicas y recomendaciones para la conceptualización, la creación y la ilustración de piezas artísticas. Acá recordemos que una de las categorías del concurso Trazo de Paz 2.0 es la categoría de ilustración. En esta categoría, adolescentes y jóvenes pueden postular expresiones artísticas como dibujos, composiciones, pinturas, cómics, entre otras, realizadas a través ya sea de trazos a mano o con herramientas digitales. Por eso quisimos invitarlos a este webinar de hoy y para abordar este tema nos acompaña Andrés Adán Farías Forero. Él es comunicador visual, especialista en pedagogía de diseño, maestro en diseño gráfico, maestro en artes gráficas para la comunicación. Adán es educador e investigador, formado en las disciplinas de la producción editorial y multimedia, diseño gráfico, la pedagogía y las lecturas críticas de la comunicación y el diseño. Ha conceptualizado y desarrollado soluciones gráficas para organizaciones en Colombia y en el exterior, alternándolo con fusiones docentes y proyectos de investigación-creación. Actualmente se desempeña como profesor de carrera de la Universidad del Rosario. Adán, te damos una bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Entonces, vamos a darte paso ya para desarrollar toda la sesión, no sin antes recordarle a los participantes que nos pueden dejar sus intervenciones y sus preguntas a través del chat y allí las vamos a estar unificando. Entonces, bienvenido, Adán. Nuevamente, muchas gracias por atender la invitación y tienes la palabra. Listo, Ivonne, buenas tardes todavía y a todo el equipo de Trazos de Paz y al equipo de UNICEF. Es un honor esta invitación, esta suerte de dos momentos que voy a acompañar en el marco de estas indicaciones o sugerencias que estamos dando para la aplicación al concurso. Voy a compartir mi pantalla y te pido el favor, Ivonne, que me confirmes si la estamos viendo correctamente. Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Voy a acompañarlas también el día de hoy contándoles varias cosas muy interesantes sobre el mundo del diseño, el mundo de la ilustración. Vamos a ver referentes, vamos a ver estrategias de conceptualización. Y pues sí, básicamente me dedico a dos elementos, a conceptualizar proyectos de comunicación visual, en donde la ilustración muchas veces ha sido protagonista, pero también me dedico a la educación en las áreas creativas. Y en ese sentido, pues es muy emocionante para mí crear este pequeño curso muy express en el que pretendo contarles, perdón, y un poco animarlos y animarlas a participar, aplicar, acercarnos, digamos, a esta iniciativa, pues como tan importante. Entonces, básicamente vamos a
distribuir nuestro momento en cuatro partes. Vamos primero a ver referentes, les voy a contar un poco de proyectos que he hecho en los que la ilustración o la imagen ha estado involucrada. Luego vamos a hablar un poco de la conceptualización y por qué es importante hacer unas reflexiones antes de ponernos a dibujar, a pintar, a cortar, a interactuar o experimentar con elementos gráficos o visuales de manera análoga digital. Finalmente, hacia el tercer paso, les voy a dar una especie de tips divididos en tres partes de cómo abordar temas puntuales de la ilustración, cómo resolver retos que se les van a presentar en el desarrollo de sus imágenes y de sus propuestas. Y finalmente voy a cerrar mostrando un ejercicio muy rápido que pretende un poco agrupar algunas de las cosas que se hablaron durante este encuentro. Entonces, sin más, pues arranquemos y vamos entonces a hablar un poco de referentes y cómo podemos un poco entender la creación de imágenes. Les voy a mostrar una serie de proyectos y una serie de resultados también que he podido desarrollar para diferentes instituciones. Este primero fue un proyecto muy especial que desarrollamos para la Dirección General de Bibliotecas Públicas y para el Ministerio de Cultura, en donde desarrollamos una especie de kit ilustrado que contaba unas formas dinámicas y un poco como más cordiales de abordar los ejercicios dentro de las bibliotecas públicas a lo largo y ancho del país. Para este ejercicio, digamos, fue un momento como de mucha experimentación para mí. Era un momento en el que me acercaba por primera vez hace unos 5 o 6 años a unos ejercicios de ilustración, digamos, más completos o más complejos. Y en este en particular quisiera empezar a contarles formas y alternativas que la ilustración nos ofrece. La ilustración o la creación de imágenes nos permite exagerar rasgos de las personas, nos permite dibujar o plantear los cuerpos, los rostros de maneras diversas, pero también nos permite a través de las cosas y de los elementos, del vestuario y de los objetos, contar historias un poco entre líneas, ¿no? Historias que son menos evidentes tal vez para el primer vistazo de la ilustración. En este ejercicio de ilustración también quisiera que nos acercáramos un poco a cómo se resuelve el color. Acá nosotros vemos todos los personajes que se crearon, que fueron más de 45 personajes. Todos los vemos juntos, pero realmente en la pieza final los personajes funcionan de manera individual y permite también que el usuario un poco se pueda acercar a descifrar qué de esa fisionomía, qué de esas decisiones visuales, de su ropa, de su sistema de color, me están contando cosas adicionales del personaje. Entonces, como primer referente, quería contarles este primer ejercicio para empezar a hablar de cómo la ilustración o cómo la creación de imágenes puede embeber, puede contener otros significados y no solamente lo literal que estamos viendo. Vámonos a otra técnica completamente diferente, pero que es una técnica que es tremendamente amable, digamos, sobre todo cuando consideramos que de pronto no tenemos todavía las habilidades de dibujo o nos cuesta de pronto representar, y es la técnica del collage. El collage es una técnica de ilustración que tiene una amplísima historia y para un encargo del 2016 que se extendió hasta el 2018, desarrollé muchas iteraciones, muchas repeticiones de collage para ilustrar las portadas de una serie de libros que se llama la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, que es un proyecto también de la Biblioteca Nacional. ¿Qué pasa con el collage? Y un poco mi invitación a mostrar todas estas técnicas es empezar a pensar que en el collage con imágenes del dominio público, que ahora después les voy a contar qué son las imágenes del dominio público, podemos crear imágenes con un alto contenido poético, ¿cierto? Podemos empezar a poner capas, a sumar significados, a sumar narrativas en una sola imagen para volverlas más complejas, para plantear universos de pronto más surrealistas, más ficticios, más realistas, y de pronto alejarnos del universo tradicional de la literalidad, que digamos puede ser como un lugar inicial desde el cual nos acercamos a la creación de imágenes e ilustraciones.
Por ejemplo, esta composición de los dos pájaros fue el collage central que usamos para ilustrar la portada de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y para los que hayan o las que hayan leído o acercado a este libro, pues sabrán un poco qué está tratando de contar esta metáfora y esta referencia en particular. Palabras clave que quiero que empecemos a tener en cuenta: la idea del pensamiento metafórico, la idea del pensamiento poético, o dicho de una manera de pronto más sencilla, contar las historias sin ser literales, ¿cierto? Encontrar formas alternativas y diversas de narrar historias o de narrar, digamos, cosas que nosotros queramos representar o queramos compartir. Luego de este proyecto quería volver un poco como a la ilustración y al dibujo más sencillo, y en este digamos que tiene elementos en común con el primero de las bibliotecas públicas. Aquí digamos volvemos a la figuración un poco más tradicional, pero al tiempo que volvemos a la figuración o la representación más cercana digamos al cuerpo humano, la ilustración también nos permite no irnos a la literalidad, no tener que representar todo de manera exacta o hiperrealista, sino que la creación de imágenes pues tiene un amplio espectro y podemos empezar a elegir, hey, no, pues quiero representar las narices de otra manera, representar los ojos de una manera más simple, y no se tiene que apegar pues a las reglas de la figuración o de la representación. Este proyecto en particular fue desarrollado para la Secretaría Distrital de Movilidad acá en Bogotá, y hablaba de cómo los niños, niñas y adolescentes pueden transitar de manera segura de sus casas a sus colegios a través de diferentes estrategias. Pero lo que quiero un poco que nos enfoquemos es cómo la creación de imágenes nos permite, por ejemplo, jugar con los sistemas de colores, decidir que un elemento tiene color pero otro no tiene, jugar con los patrones, empezar a imaginar un poco de manera alejada de lo literal, y plantear, digamos, otras posibilidades de representación. Finalmente, quería compartirles en este primer momento como de los referentes y de formas de abordar la ilustración, maneras análogas en las que podemos, digamos, construir nuestras ilustraciones y que permiten una gran plasticidad en los elementos que ponemos en las imágenes. Cuando me refiero a esto es, por ejemplo, la incorporación de elementos análogos como el papel, como el cartón, como la parafina, como vemos en estas tres ilustraciones que desarrollé para diferentes proyectos e iniciativas personales. Y básicamente un poco a lo que quiero que empecemos también a pensar y que puede ser una gran posibilidad para el desarrollo de sus propuestas es cómo, por ejemplo, podemos empezar a crear imágenes a partir exclusivamente de papel, ¿cierto? Y en ese sentido, la gran pregunta que siempre tenemos de, ay, no sé dibujar, ¿cómo puedo participar? ¿Cierto? Acá hay un gran recurso y es empezar a crear composiciones a partir de la suma de papeles y crear imágenes a partir de la suma de papeles. En este caso en particular, que es una pieza completamente hecha a mano, ¿cierto? No tiene ninguna clase de retoque digital. Lo que empezamos a usar es, por ejemplo, temas de cartón, temas de parafina, temas de pintura, y en esa comprensión de que los materiales pueden ser diversos y pueden ser usados de manera atípica, es que creo que hay muchas posibilidades, se nos amplía el espectro pues para participar en la conferencia, en el concurso de trazos de paz. Este en particular, por ejemplo, es una pieza también completamente análoga, pero pues que su representación es una imagen fotográfica, de eso vamos a hablar hacia el final. Y esta pieza, por ejemplo, está construida de nuevo solamente con elementos físicos, es una especie como de vela construida con parafina, pues que está tratando de compartir una narrativa, compartir una intención, que es básicamente pues lo que nosotros queremos hacer en la convocatoria de trazos de paz. Entonces, este primer momento de ver referentes y un poco abrir las posibilidades permite precisamente eso, entender tal vez la ilustración desde un lado más complejo, con un uso de papeles, con uso de elementos análogos, de cosas que tenemos de pronto muy a la mano
en nuestras casas. Otro tipo de ilustración que se resuelve con elementos muy sencillos, solamente línea y solamente manchas de color. Otro tipo, abordaje a la creación de imágenes, por ejemplo, y es usar el collage para construir unas poéticas visuales, para construir metáforas visuales que sean potentes, o usar, digamos, la ilustración más tradicional de colores y de representaciones, digamos, más cercanas a lo que podría pasar en la realidad. Entonces, vamos a pasar de este primer momento. Acá vimos un gran brochazo de diferentes acercamientos. También quiero abrir la perspectiva y empezar a ver cómo pudiéramos, cómo plantear nuestras propuestas de diferentes maneras. Pasemos al segundo momento, y es un momento en el que quisiera poner especial atención. Seguramente ustedes están interesadas e interesados en participar en este concurso. Eh, y es muy importante que antes de las conversaciones sobre cuáles son los medios, yo quiero hacer una pintura, yo quiero hacer un dibujo, yo quiero hacer un collage, antes de eso tal vez nos tenemos que detener y preguntarnos qué queremos contar. ¿Cuál es esa idea central que yo quiero, que tengo, digamos, en mi interior y que quiero un poco compartir por medio de este concurso con un montón de gente más? Porque al final, en el mundo de los creativos, pues las ideas son muy poderosas. Ya luego nos empezamos a meter con los conceptos relacionados con la imagen, con la composición, con el color, pero las ideas son tremendamente importantes. Y para eso me gustaría compartir como unas preguntas. No todas estas preguntas se tienen que responder para plantear nuestra propuesta, pero sí son preguntas que pueden un poco detonar o nos pueden sacar del famoso bloqueo creativo, ¿no? Como del famoso miedo a la hoja en blanco. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿qué queremos contar? Es decir, ¿cuál es la narrativa que yo quiero un poco compartir a través de mi dibujo, de mi pintura? ¿Quiénes son esos personajes que llegan un poco a contar y a compartir esa narrativa? En ese sentido, esos personajes no solamente tienen que ser literalmente personas, sino esos personajes pueden ser animales que están ayudando a contar algo, objetos que están ayudando a contar algo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el escenario? O si lo queremos de pronto pensar de una manera más teatral, ¿cuál es el telón de fondo? ¿Cierto? Donde yo voy a poner mis imágenes, mis personajes, mis metáforas visuales a hablar. Eh, Preguntarme, ¿cierto? Una pregunta importante, si quiero usar alguna metáfora. Recordemos un poco que las metáforas son imágenes o textos que están en representación de algo más y que lo cuentan de pronto de una manera menos literal o de una manera más poética o de una manera más abstracta. Ya ahorita les voy a contar cómo podemos aterrizar estas ideas. Y una pregunta que es central, sobre todo por el tema que nosotros estamos charlando, ilustrando en esta convocatoria, es cuál es mi intención como creativa o como creativo, ¿cierto? Yo, ¿qué quiero hacer con esa imagen? Yo quiero que el público se conmueva, yo quiero simplemente compartir de pronto una historia que me pareció tremendamente impactante de, no sé, de todo lo que investigué en la Comisión de la Verdad. Quiero plantear una reflexión o quiero yo mismo o misma reflexionar a través de las imágenes. Quiero de pronto hacer una crítica, quiero de pronto plantear un escenario más optimista, ¿no? Y en ese sentido mi tono es más divertido. Quiero emocionar a las otras personas a través de mi imagen o quiero asombrar. Hay muchas posibilidades, pero y cualquiera de esas posibilidades son viables y son muy potentes, pero sobre todo esas posibilidades tienen que estar claras al inicio, antes de arrancar el ejercicio y la propuesta que ustedes quieran compartir. Entonces, para eso tal vez es importante preguntarnos qué me interesa contar, ¿cierto? El arte, la ilustración, la pintura o el dibujo es sobre todo un gran vehículo para contar cosas. Es un vehículo narrativo. Y en ese sentido, es tremendamente importante acercarnos a los contenidos que nos van a inspirar para contar, para hacer estas historias gráficas para la paz.
Entonces, ahí yo hice el ejercicio también de acercarme a cuáles son todas esas posibilidades de documentos que me pueden inspirar, ¿cierto? Y la cantidad, digamos, de información, de videos, de animaciones, de ilustraciones es tremenda. Acá en pantalla estamos viendo todas las posibilidades que desde el portal de Trazos de Paz nos están ofreciendo. Y sí creo tremendamente importante que nos acerquemos a los contenidos y empecemos a reflexionar y a preguntarnos cuáles son los temas que más nos interesan. Entonces, la primera tarea para acercarnos es decidir cuál es el tema, ¿cierto? Que más nos interesa. En particular, para ilustrar este ejemplo que les estoy contando, a mí me pareció muy potente y muy conmovedor la historia o sí, los contenidos desarrollados alrededor de las ideas del el reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, vamos a desarrollar un ejemplo alrededor de esas ideas. Entonces, me acerqué a esos contenidos y qué pasa después. Entonces, seguimos en el proceso de conceptualización. A mi modo de ver, y es una estrategia bastante común en el mundo de los creativos, una de las cosas que pasan después es tratar de como extraer y seleccionar lo que a mí más me resuena. Y para eso es bastante común la generación de listas. No tienen que ser textos súper largos o textos tremendamente bien construidos, sino que la generación de listas me ayuda un poco como a clasificar como los temas, las ideas, inclusive las imágenes que yo empiezo acá a notar. Perdón, voy a buscar. Se me perdió una herramienta que quería usar, pero bueno. Voy a continuar y ahora más tarde la buscamos. Entonces, una herramienta que me parece importante es la idea de las listas. Entonces, a partir como de esa lectura y de ese análisis y de escuchar y de ver todos los contenidos, empezaron a salir algunas ideas que yo sentía como recurrentes y que me parecían muy, muy potentes. Entonces, empezamos a hablar, evidentemente, pues de la niñez y de la inocencia, empiezan a salir unas ideas muy potentes alrededor, por ejemplo, de cómo las zonas rurales han sido probablemente de las más afectadas en la historia del conflicto. Empezamos, evidentemente, a hablar de por qué la idea de la escuela se empieza un poco como a desdibujar. Entonces, los niños ya no se preparan en esos contextos de violencia, no se preparaban para, para pues, la vida, sino se preparaban específicamente para la guerra. Y empiezan a salir este tipo de ideas de cómo también tomar una posición positiva frente a esto, ¿no? Entonces empiezan a haber como unas recomendaciones alrededor de, por ejemplo, contar la verdad de estos hechos, hablar sin temores de estas situaciones, para que esto permita un poco sanar y conectar con una comunidad rota. Entonces, básicamente, ¿qué pasa en este momento? Yo paso de todo lo que investigué y de todo lo que leí que nos ofrece la plataforma de Trazos de Paz y empiezo a llegar como a unas ideas más puntuales que a mí me interesan. ¿Cierto? Empiezo a decir, de todo esto hay unas ideas centrales que yo quiero un poco como extender. Creo que me resuenan. En el caso particular mío que estoy usando para ejemplificar este ejercicio, empieza a haber una idea sobre la niñez perdida, cómo esto afecta particularmente pues la ruralidad en nuestro país. Hay una frase de alguien en un video que me pareció muy potente y es el horizonte de la vida, de cómo se pierde o cómo se recupera ese horizonte de la vida. Y hacen un par de comentarios en torno, por ejemplo, a la idea de los uniformes, de las armas, del peso más duro, que el peso más duro de la guerra recayó sobre las infancias y sobre las adolescencias en estas zonas rurales. Entonces, consideremos esto que estamos viendo acá como mis ideas centrales. Y vamos a ver ahora, en un momento, cómo esas ideas centrales yo las puedo usar para ilustrar, para conmover, para crear imágenes. Entonces, eh, ahora un poco vamos a empezar a pensar cómo traducimos los creativos este tipo como de imágenes. Yo les hablaba anteriormente de tratar de no ser literales, ¿cierto? Entonces, quiero que nos quedemos con unas metáforas poderosas, por ejemplo, el peso.
el peso más duro de la guerra y ahora vamos a ver cómo pudiéramos hablar visualmente de ese peso, la idea de los uniformes, la idea de presente, muy presente en torno a las zonas rurales y cómo se afectó particularmente a las zonas rurales. Después de escoger todas esas ideas y de decir, esta creo que me funciona para lo que yo quiero contar, ¿cierto? Para la conceptualización de mi historia gráfica para la paz, es a veces útil crear una frase que detone imágenes, una frase eh, que me permita a mí imaginar en términos gráficos cómo yo puedo compartir eso que yo sentí leyendo los testimonios, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo contar? Entonces yo generé como una frase muy rápida en donde hablaba de como morral sin cuadernos, pero con armas y fuego. El peso de esta carga me alejó de las aulas y de los juegos. En ese horizonte veo cambios, veo esperanza y veo memoria. Y quedémonos con esa frase sí, como en la mente para ver en el cuarto paso cómo la podríamos pasar a una ilustración, con qué técnicas y con qué tips podríamos pasarla a una ilustración. Entonces, este fue nuestro momento, digamos, de conceptualización. Quiero hacer mucho énfasis y repetir la importancia de este momento, la importancia de entender antes o en el proceso de dibujar y de crear y de pintar, antes de eso, qué es lo que quiero contar, ¿cierto? ¿Cuál es esa gran narrativa que yo quiero compartir con los otros a través de mi propuesta para la convocatoria? Movámonos de este proceso de conceptualización en donde nos acercamos a los contenidos, seleccionamos unas ideas y llegamos a una idea encapsulada, un poco poética, hablar de unos tips muy importantes en la creación de las imágenes. Independientemente, esto aplica, digamos, para muchos tipos de imágenes. Aplica para la pintura, aplica para el dibujo, aplica inclusive para el cómic y evidentemente pues nos aplica para elementos como la ilustración. Y en este tercer momento pues de mi presentación, yo quería hablar de unos tips y los vamos a dividir en tres elementos, todos como muy puntuales. Vamos a hablar de la composición, es decir, de cómo distribuimos elementos en una hoja en blanco, en un lienzo en blanco. Esto tiene un montón obviamente, de antecedentes. Hay un montón de gente en la historia del arte que ha estudiado cómo funciona la composición. Yo les voy a contar tres tips para componer de pronto de una manera más acertada. Segundo, vamos a hablar de la representación y ahí les voy a traer un par de ideas para de pronto quitarnos el miedo de, ay, no sé dibujar, ¿qué podría ser? ¿Cierto? Vamos a hablar de qué podría ser si no sé dibujar, aunque el dibujo es un ejercicio pues, que se desarrolla y se aprende como cualquier otra práctica. Y finalmente vamos a hablar de cómo podríamos ayudarnos, por ejemplo, con la teoría del color para tomar decisiones en términos de nuestras paletas de color aplicadas a nuestras pinturas o dibujos. Entonces, primero que todo, el primer gran tip que creo que es muy importante, lo cuento también en mis clases en la universidad, es que la bocetación un poco es el gran punto de partida para crear las imágenes. Y en ese sentido, entendamos la bocetación como un ejercicio muy libre, como un ejercicio de un poco pensar a través del lápiz. Cuando digo pensar a través del lápiz es que un poco nos quitemos el miedo de, ay, este dibujo no me está quedando bien, este dibujo, no sé, las proporciones no están funcionando, la composición de pronto no está funcionando, sino que nos permitamos en esa bocetación precisamente encontrar las mejores maneras de representar o de contar lo que yo quiero hacer. Acá les traigo un ejemplo de un ejercicio que desarrollé el semestre pasado de una serie de personajes eh, en los que pues el dibujo, digamos, a mi modo de ver como diseñador y como creativo, me permite un poco filtrar la información que está en mi cabeza. Pero ese boceto no tiene ninguna pretensión, simplemente es para mí, es mi ejercicio personal para entender eso que yo tengo en la cabeza, cómo puede resultar en papel, ¿cierto? Cómo yo lo puedo volver luego un elemento
más formal y probablemente aplicarlo a otro tipo de cosas. Entonces traje este par de ejemplos también para mostrarles cómo un boceto luego permite encontrar unas respuestas visuales potentes y un poco como más finalizadas, que es un poco lo que estamos viendo acá. Les prometo que sin el boceto, de ninguna manera, al menos digamos como mi forma de trabajo, habría llegado a este resultado. El boceto fue el que me permitió encontrar cómo es la curva, cómo es la composición, hacia dónde va la jerarquía de los elementos. Y antes de empezar a hablar de los tres tips que les quiero contar, el primero, el que antecede todo esto, es la idea de bocetar, de acercarnos al papel, de pronto al formato, queremos hacer un cuadro grande, queremos hacer unos dibujos más pequeños, acercarnos al formato y rayar sin pretensiones de que eso sea la pieza final, sino que me permita a mí pensar. Entonces, ya acercándonos a los tres tips, uno de los, tal vez de los retos que tenemos como creativos que queremos representar a través de la imagen es la idea de la composición. Y básicamente la idea de la composición en palabras sencillas es cómo yo ordeno una serie de elementos que quiero traer en mi pieza, yo cómo los ordeno para que eso tenga sentido, para que tenga sentido en términos de la relación que tiene con el usuario, ¿cierto? Con la persona que va a acercarse a mi pintura y que esa persona que se va a acercar a mi pintura entienda lo mismo que yo quería proponer. Y en ese sentido, algunos expertos y personas que se han enfocado en estudiar las ideas de la composición, hay muchas, pero un poco se podría resumir en tres tips que vamos a explicar un poco con ayuda de estas imágenes. Un primer tip en torno a la composición es entender cuál es la jerarquía de mi pieza, ¿cierto? La jerarquía es básicamente que hay una cosa que yo tengo que ver primero, un elemento que yo tengo que ver en un segundo momento y un elemento que eventualmente podría ver en un tercer momento. Y las jerarquías se pueden ganar de diferentes maneras. ¿Cómo está planteada la jerarquía, por ejemplo, en esta pieza en particular? La jerarquía en esta pieza en particular se enfoca en una fórmula casi que infalible y es un elemento central. ¿Por qué es una fórmula casi infalible? Porque el ojo humano todo el tiempo está tratando de encontrar la armonía en las piezas. Entonces, cuando yo ubico un elemento central en mi composición, le estoy diciendo directamente a mi a la persona que va a ver esta pieza, qué es lo que tiene que ver primero. ¿Cierto? Entonces, la jerarquía se puede ganar de diferentes maneras. En el caso particular que estamos viendo acá, la jerarquía la estamos ganando por el tamaño, ¿cierto? Es la pieza, digamos, más grande que vemos. El ojo directamente va ahí, ¿cierto? También estamos ganando jerarquía porque hay una variación de los colores, ¿cierto? Entonces, veamos, por ejemplo, el fondo. En el fondo los colores todos son relativamente similares, hay algunas formas, pero hay algo que se levanta hacia mí, ¿cierto? Hacia la visión del posible espectador y es ese elemento central. Entonces, la jerarquía la podemos ganar por tamaño, la jerarquía la podemos ganar por la ubicación de los elementos en relación al espacio, en este caso porque el elemento está centrado, y también la jerarquía la podemos ganar en términos, por ejemplo, del cambio de color. Ese es un primer tip, ¿no? Pensar qué quiero mostrar primero en mi composición, en mi pintura, que es lo primero que va a ver el ojo de la persona que va a revisar mi propuesta. Otro tip es la idea del detalle, ¿cierto? Este es un tip que es bien importante, sobre todo para las personas que quieran hacer pintura. Y es un tip, digamos, no quiere decir que sea una fórmula exacta, sino es una posibilidad. Y es que podemos ganar peso visual a partir de la decisión de qué tiene más detalle y qué tiene menos detalle, ¿cierto? Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta imagen y ahorita hablamos de otro tipo de ejemplos. En esta imagen, ese personaje central es el que tiene más detalle, ¿cierto?
tiene estos patrones en la ropa, tiene inclusive el detalle de su cara, tiene el detalle de estos puntos en el sombrero y los elementos que están de telón de fondo carecen de ese nivel de detalle. Y en ese sentido es una técnica relativamente simple de composición y es el elemento que yo quiero que hable mejor, que hable de manera más dura, que es mi protagonista en la imagen, pues le puedo dar más nivel de detalle, ¿cierto? Porque quiero que el ojo se detenga ahí. Por el contrario, esos elementos que me sirven de contexto, que de pronto son importantes, pero no tanto, empiezan a carecer de detalle. Pensemos, por ejemplo, en la pintura. En la pintura hay ejercicios similares. En la pintura, claro, el personaje que está más cerca a mí como espectador tiene más nivel de detalle, pero lo que pasa, digamos, en la parte de atrás empieza a estar más desenfocado, menos preciso, porque la intención del pintor o del artista es que yo le ponga atenciones a ese personaje central. Pensemos también en la fotografía que funciona de una manera muy similar y es, hay un elemento con un punto focal enfocado al frente mío y hay otras cosas un poco más desenfocadas y más difíciles de entender detrás mío. Finalmente, como tercer tip en torno a la composición, sobre esto se ha escrito mucho y se comenta, digamos, de diferentes maneras, pero es básicamente un tip en torno a la navegación. Cuando hablamos de la navegación, las personas que estudian estos fenómenos de las imágenes nos cuentan que tenemos que tener en cuenta por dónde entra el ojo o la visual a la pieza. Básicamente, ¿qué es lo primero que ven, que vamos a ver? Entonces, si estamos acá conectados, a ver, hay como dos posibilidades de entrada. Probablemente, y también por las preguntas que le he hecho a colegas y a mis estudiantes, pues el primer momento que vamos a ver es la cara de este personaje, ¿cierto? La cara de este personaje que es como redondo. Y básicamente de lo que habla la navegación es un poco cómo el ojo navega de una manera correcta, un poco siguiendo unas intenciones que yo como artista o creativo quiero plantearle al usuario. Entonces pensemos en la puerta de entrada de la navegación, pensemos por ejemplo en la cara de este personaje, navegamos un poco la mitad de la composición y luego hacia el final un poco vemos ese segundo personaje que está en una gama de colores más reducida, ¿cierto? Que está más pequeño, que de pronto no le encontramos tanto detalle. Por supuesto, para nosotros este fenómeno de la navegación es tremendamente rápido, ¿cierto? Pero como creativos y como artistas que queremos proponer imágenes, pues nosotros sí consideramos un poco cómo se navega. Para esto los y las invito a revisar unas técnicas muy comunes, por ejemplo, de plantear una especie de S o una especie de U o una especie de L en el que yo un poco pueda navegar la imagen, como acercarme desde diferentes puntos de vista. Y digamos, con esos tres tips, básicamente pasamos como por el tema de la composición. Para resumir, jerarquía, preguntarnos qué es lo que queremos que la persona vea primero, ¿cierto? Y a partir de eso tomar unas decisiones en torno al color, en torno al detalle, en torno a la composición y al orden de los elementos en una pieza. Vayámonos a otro tip y es un tip en torno a la representación. Y es muy común escuchar como estas ideas de, ay, yo no sé dibujar, como no me gusta tanto el dibujo, no me siento tan segura o tan seguro con el dibujo. Y un poco el mensaje es que las posibilidades de plantear una propuesta sin tener la gran experticia del dibujo son muchas. Yo quiero contarles dos que a mí y a mis estudiantes les ha funcionado. Y básicamente las vamos a resumir de una manera. Apoyarnos en el pasado y apoyarnos en nuestra familia. Y ya les explico a qué nos referimos. Primero, en el pasado, hay muchos, cuando uno empieza a dibujar, cuando se acerca al mundo de la representación, no sé, yo quiero hacer el rostro y las manos de una persona, ¿cierto? Ahí hay bastantes retos, ¿no?
cómo dibujo esas manos, cómo dibujo ese rostro, y empieza uno como a intentar dibujarlos, pero es bastante complejo entender la realidad de los elementos y trasladarlos a un papel. Y en ese sentido, funciona mucho el uso de imágenes del dominio público. Las imágenes del dominio público son básicamente imágenes antiguas que ya no tienen, digamos, derechos de autor y que las podemos usar, digamos, para nuestras composiciones, para, por ejemplo, tomar una imagen y usar ese, no sé, el pájaro, el rostro de una mujer, para un poco ayudarnos a resolver lo figurativo en una pieza, pues que es un gran reto en general en el mundo pues, del diseño, de la ilustración o de la pintura. En este sentido, les quiero recomendar una página que se llama Raw Pixel. Acá a través del chat, el equipo de Trazos de Paz me va a ayudar a compartirla. Y las imágenes que se pueden usar son estas imágenes que se llaman Public Domain, que son imágenes que están libres de derechos, pero que nosotros un poco las vamos a usar creativamente. No las vamos a usar para ponerlas de un lugar a otro, sino las queremos usar, no sé, quiero dibujar un pájaro, pero no sé bien cómo es ese pájaro. Entonces, ¿qué pasa si tengo una imagen del dominio público, cierto? Como la que estamos viendo acá abajo, y yo un poco con mi gesto, con la forma en la que yo dibujo rápido, que cada uno debe tener unas formas particulares, especiales de dibujar, un poco puedo rastrear la composición general de ese objeto y ayudarme a resolver unos problemas de la figuración, de la representación. Además, esta página web también nos va a servir mucho para encontrar imágenes y generar, por ejemplo, collage. La segunda sugerencia es apoyarnos en nuestra familia. En el mundo del arte, la idea de tener un modelo o una modelo para ayudar a entender cómo es que eso lo puedo representar en un lienzo, ¿cierto? Es una idea pues de toda la vida. Entonces, en ese sentido, me parece interesante plantear cómo pudiéramos, por ejemplo, usar nuestras cámaras de celular, usar, pues, un poco pedirle favor a nuestra familia, como, oye, necesito una imagen de una niña sosteniendo una maleta, probablemente mi hermana, mi amiga, mi compañera del colegio, pueden ser una especie de modelo, y a partir de eso, en un dibujo muy rápido, hacer un esquema de cómo es que eso se ve en la vida real. Entonces, esa idea de no sé dibujar, creo que hay varias formas de desbloquearlas y varias formas de proponer otros acercamientos al dibujo cuando tenemos un poco dificultades al respecto. Finalmente, en los tips, hablemos un poco del color. El color es un elemento muy desafiante para los creativos, pero es también un elemento tremendamente fascinante. Y si estamos un poco en aprendiendo a crear imágenes y si queremos usar este ejercicio de trazos de paz para empezar ay, yo quiero ilustrar un poco más, yo quiero acercarme al mundo de la pintura, tal vez una gran herramienta es pararnos en la clásica y reconocida teoría del color, ¿cierto? También por otro lado tenemos la psicología del color, que esa seguramente ustedes tienen alguna relación en torno a unos significados que son muy comunes, pero la teoría del color nos ayuda a formular y a escoger colores de una manera consciente y pues parados en la teoría. Entonces, aquí voy a hacerles unos ejemplos rápidamente de cómo un simple círculo cromático me puede ayudar a seleccionar una paleta de color que sea armoniosa y que y en vez un poco de tratar de representar todo con los colores exactos, poder tomar unas decisiones un poco más creativas, un poco más atrevidas en torno al color. El ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo con el color y es, vamos a buscar un círculo cromático. Hay imágenes de círculo cromático, en las papelerías venden círculos cromáticos y vamos a usarlo de tres maneras que son bastante confiables en el uso del color. Para eso voy a usar un ejemplo que tengo acá a la mano, que es Adobe Color, que también mis amigos de Trazos de Paz les van a compartir por medio del chat. Entonces, hay básicamente
digamos, hay varias alternativas, pero nosotros vamos a ver tres alternativas. La primera son los colores complementarios y es muy fácil de entender. Es básicamente armar paletas de color o duplas de color con los colores que están enfrentados en mi círculo cromático. Tenemos esta rueda de color que es bastante interactiva y bien interesante, en la que básicamente vemos cómo yo empiezo a crear unas paletas de color a través de esta idea de los colores complementarios, es decir, los dos que están enfrentados en mi círculo cromático. Para esto es chévere tener de pronto tener un círculo cromático impreso o en la pantalla para que puedan empezar a comparar y decir, ah, este es un color que tal vez se relaciona más con mi intención creativa. Una segunda posibilidad que también funciona bastante bien son los colores análogos. Los colores análogos es muy fácil de entender, son colores que están consecutivos en la paleta de color. Para esto volvamos a nuestra herramienta de Adobe Color y acá a la izquierda podemos en la sección de armonía de color podemos seleccionar análogos y nos cambia la navegación de esta manera. Los análogos son colores que naturalmente, es decir, por lo que estamos acostumbrados visualmente, son armoniosos siempre y funcionan bien cuando están juntos. Y la tercera alternativa, que es un poco como más atrevida y digamos que se puede ampliar, es lo que nosotros entendemos como una triada de colores y es básicamente colores que que generan una especie como de triángulo, como vemos acá, sobre el círculo cromático. Si no estoy mal, son colores que están equidistantes en el círculo cromático. Entonces aquí en mi armonía de color voy a preguntarle ahora la triada. ¿Cuál es esa triada? Y básicamente puedo empezar a navegar esos colores y este programa, hay muchos programas en Internet que nos ayudan a definir las paletas de color, porque pues, es evidente que el fenómeno del color es bastante complejo. Entonces, esta herramienta de Adobe Color es muy puntual y nos va a ayudar un poco a definir y a encontrar de pronto unas paletas más reducidas para que la pieza en general sea más armoniosa. Entonces, aquí hay como algunos ejemplos de cómo eso lo aplicamos ya a ilustraciones pues reales, ¿no? Otra posibilidad que no está contemplada acá es, por ejemplo, escoger un color y generar toda mi composición solamente con ese color y todos los matices que ese color me da hasta llegar al color negro. Vemos, por ejemplo, esta ilustración de esta mujer dando la espalda, en donde la selección de color son esos colores análogos, es decir, una serie de colores que están consecutivos en el círculo cromático. Luego vemos, por ejemplo, cómo esta otra pieza de ilustración se construye con decisiones de color complementarios, es decir, dos colores que están enfrentados en el círculo cromático. Y luego vemos, por ejemplo, cuando queremos incluir más y más colores, cómo la triada nos ayuda como a generar unas composiciones de pronto más atrevidas, más potentes en términos de color. Aparte de la teoría del color, no vamos a hacer tanto énfasis hoy en esto, tenemos el tema de la psicología del color y lo que les sugiero es cómo encontrar cuál es el tema, ¿cierto? Y preguntarle a la psicología del color cuál sería el mejor color para hablar de ese tema. Entonces, pensemos, no sé, el territorio y la naturaleza, probablemente el mejor sistema de color son colores tierra y son colores verdes, pero también como creativos nosotros podemos cuestionar y plantear otras alternativas de pronto un poco como más, sí, como más rebeldes a lo que propone la psicología del color. Entonces, acá vimos tips rápidamente. Creo que ya estamos acercándonos al tiempo que tenemos disponible. Ivonne, ¿me recuerdas? Sí, tenemos 5 minutos más. Ok, listo. Ya voy cerrando. Genial, estamos bien de tiempo. Listo. Y finalmente quería contarles un poco cómo esto que nosotros, esa idea central que vimos en el momento 2, cómo podríamos abordarla con un ejercicio tremendamente simple y rápido que desarrollé, un poco siguiendo cosas que les acabo de contar. Volvamos a esa idea central que yo extraje de la investigación
que hice y de revisar y de ver videos. Como Morral sin cuadernos, pero con armas y fuego, el peso de esta carga me alejó de las aulas y los juegos. En ese horizonte veo cambios, esperanza y memoria. Y en un ejercicio relativamente sencillo, nada, empecé a experimentar y consideren ese tipo de elementos. ¿Qué pasa cuando experimento con las manchas, con la pintura, cierto? De una manera un poco como más genuina y no tan controlada. ¿Y qué pasa si esas manchas y esa pintura me permiten, por ejemplo, crear las montañas y no pintar las montañas de cero? Entonces, en esta pieza un poco sumé muy rápidamente algunos elementos que acabamos de hablar y con esto cierro. Hay una composición que sigue pues esta idea de la simetría, ¿no? Pero esa idea de la simetría se ve un poco balanceada con ese elemento del fondo. Evidentemente, yo que estoy viendo primero esta niña de espaldas que está sosteniendo esta maleta, ¿cierto? Que el negro de pronto me ayuda a representar eso pesado de la maleta. Estoy viendo esa especie como de horizonte. Recuerden que el horizonte era una idea con la que habíamos hablado en la etapa 2. Y allá estoy viendo como esa idea, como de la esperanza, ¿no? Como representada simbólicamente con una mezcla del sol y del color. De igual manera, empiezo a preguntarme cómo puedo yo resolver esas ideas con una paleta de color armoniosa. Aquí, para los que hayan estado o las que hayan estado pendientes, estamos usando una paleta de color analógica o análoga, que son colores que están consecutivos. Y solamente con esa selección de color ya estoy logrando encontrar cierta armonía en mi composición. Entonces, con esto un poco cierro, sé que es un montón de información. Bueno, unos tips finales, perdón, Ivonne, y pasamos a las preguntas. Es como tan importante como hacer mi pieza con el método que yo quiera, es cómo la registro. Para los dibujos, muy importante que escaneemos, porque el dibujo, la calidad del dibujo va a ser mejor cuando usamos un escáner. Entonces vamos a la papelería al lado y pedimos el favor de usar un escáner. Para las pinturas de pronto más grandes o los dibujos o las ilustraciones más grandes, es clave tomar fotos con muy buena iluminación. eh, no tienen que haber luces ni nada artificial, sino encontrar una hora del día, normalmente las 9, las 10 de la mañana, en un espacio abierto. Es una luz muy cordial con las fotografías de pintura, al contrario de una luz, por ejemplo, del mediodía, que es muy intensa. Y tener mucho cuidado cuando tomamos fotos de nuestras piezas, de que se nos vaya sin sombras, que no haya nada que interfiera en la revisión y en la evaluación también pues de nuestras propuestas dentro del marco de la convocatoria de trazos de paz. Con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, Dani, y quiero retomar lo que mencionabas acá al final sobre esas recomendaciones para postular las piezas al concurso. Y esto basados pues en la experiencia de Trazos de Paz 1.0. Y es que tratemos de sí enviar unas fotografías en muy buena resolución cuando se esté hablando de piezas más grandes, pinturas y demás, o de escanear, como mencionaba Adán, cuando sean otras piezas más pequeñas que nos permitan esa posibilidad. En algunos casos, cuando las piezas no vienen en esa resolución tan buena que permita evaluarla o revisarla, puede ser que el equipo se comunique con las personas que hicieron la postulación y que, digamos que tratemos de subsanar y demos esa posibilidad. Pero en otros casos, cuando no permite la lectura o la revisión inicial, entonces pues sí va a afectar pues, la puntuación o la revisión que hace el jurado. Bueno, tenemos acá varias preguntas en el chat, entonces vamos a empezar con ¿qué consejos das a nuevos ilustradores? Y acá queremos recordar que Trazos de Paz tiene una categoría para personas entre los 14 y los 17 años.
Entonces, seguramente en esta categoría, o puede ser también en la siguiente categoría de 17 a 24, hay personas que les gusta dibujar, que les interesa participar en trazos de paz, pero que todavía no han tomado ningún estudio ni manejan herramientas tan técnicas para hacer su pieza artística. Entonces, de pronto ahí retomar algunos consejos que mencionaste, pero que podemos acá resaltar. Listo. ¿Y sabemos el nombre de quien preguntó? Hola, ella. No lo tengo acá, de pronto ya te lo recuerdo, ya lo busco. Bueno, hola a la persona que muy cordialmente pues, me comparte esta pregunta. Yo daría como dos consejos puntuales. El primer consejo es permitirse experimentar y permitirse errar si tal cosa existiera en el mundo del arte o de la creatividad. Cuando nos acercamos por primera vez a una disciplina o a una práctica o a un ejercicio creativo, va a haber muchos momentos de frustración, pero el primer gran mensaje que doy es que esos momentos de frustración toca convivir con esa frustración y la mejor forma de convivir con esa frustración es probar cosas nuevas, probar técnicas nuevas. Evidentemente, el primer ejercicio que probablemente uno hace es el ejercicio del dibujo. Y si el ejercicio del dibujo sale bien, o inclusive si el ejercicio del dibujo de pronto no resulta tan bien, ¿qué pasa si me lanzo a mezclar ese dibujo que acabo de hacer con unos recortes de unos libros viejos que están en la casa de mi familia? ¿Cierto? Pero tal vez de pronto no me está viendo bien con la pintura y con los fondos. ¿Qué pasa si juego con las ideas de las manchas? Y la mancha de pronto es mi punto de partida y no la hoja en blanco que puede resultar como tan riesgosa. Entonces, ese es como mi primer consejo, empezar a poner elementos en las hojas, en los lienzos, para que esos elementos me empiecen un poco a contar y decirme, ay, ¿qué pasa si pruebo con esta otra técnica? ¿Qué pasa si le sumo papel picado, papel cortado, aerosol, ¿no? Como empezar a experimentar mucho con las técnicas. Segundo, no tratar de ser alguien más, cada uno tiene un proceso, cada uno debe encontrar sus maneras. Evidentemente, cuando nosotros hacemos ilustración, todo el tiempo estamos viendo a otros, pero mi recomendación de ver a otros, a mí me gusta, me parece más sano irnos más lejos a ver. Y en ese sentido, por eso me parece fascinante pensar cómo ilustraban hace 100, 120, 130 años, hace 70 años, y empezar a encontrar cómo otras personas en el pasado ya lo resolvieron o ya resolvieron cosas que a mí todavía me genera preguntas. Y apoyarme en esas personas del pasado y empezar a revisar su trabajo, a analizarlo, a inclusive intentar emularlo sin rayar, digamos, las lógicas del plagio. Pero en esos ejercicios de tratar de emular, uno también descubre cuáles son sus caminos como ilustrador. Gracias. Y creo que, bueno, la anterior pregunta nos la hacía Felipe. Ahora tenemos acá una de Sara, y es de qué depende la selección de la opción de hacer una pieza a mano o hacerla en digital. ¿Dependería del tema o dependería de la intención? Yo creo que depende de varias cosas. Yo creería que como punto de partida depende de tu postura como artista y como creativo. Yo no creo que hayan fórmulas en el arte, no, en las áreas creativas no hay fórmulas, a diferencia de otras disciplinas. Eh, el primer criterio que yo te daría, Felipe, es entender, uno, en qué lugar te sientes más cómodo, ¿cierto? En qué técnica te sientes más cómodo. Eh, Ese sería un primer criterio y un poco ahí decidir. Pero también tú planteas esta idea del tema o de la narrativa. Entonces, voy a plantear lo siguiente. Hay algunas narrativas que tienen ciertas complejidades. Entonces, no sé, yo quiero hablar del territorio y de la agricultura. Estoy dando un ejemplo cualquiera que tal vez me encontré en los documentos de la Comisión de la Verdad. Territorio y bueno, los territorios sostenibles.
De pronto esa composición que yo me imagino en mi cabeza es muy compleja para resolverse en una pintura. Es una composición que de pronto puede iniciar en pintura o en dibujo y luego se va al mundo digital. La mayoría o gran parte de artistas o de amigos conocidos, colegas que conozco, funcionan en esas dos medidas, ¿no? Arrancan en un mundo análogo, ¿cierto? Porque hay un elemento que no queremos perder, no sé, la textura de una pintura, no la queremos perder en el mundo digital. Entonces la arranco en el mundo análogo y luego con una muy buena foto me llevo esa textura para el mundo digital, ¿no? Como que voy y vuelvo. Entonces, no lo encasillaría en uno o lo otro. Creo que una gran posibilidad que tenemos ahorita es cómo acercarnos a las técnicas mixtas y es pensar, hey, ¿qué pasa si tengo un dibujo que me hice en digital, en una herramienta que tenía en el celular? ¿Qué pasa si lo mezclo con unos recortes y sobre eso termino todo con una pintura? ¿No? Como variar y un poco navegar entre las técnicas. Puede depender de la complejidad narrativa, sí, eso sí, creo que lo puedo como reconocer, pero creo que también depende mucho de tu comodidad como creativo. Eso es muy importante y es como, hey, me siento bien trabajando esta técnica, quiero lanzar mi propuesta como en esta convocatoria con esta técnica que me siento confiado y que me genera también como placer practicar. Gracias. Continuamos con esta pregunta de María Teresa. Nos dice, ¿qué páginas o apps utilizas para hacer las ilustraciones? De pronto también algunas que ya nos habías compartido, pero como para recordarlas. Sí, digamos, el tema de las aplicaciones es un poco complejo, porque algunas de las aplicaciones son de pago y no quisiera que relacionáramos los resultados con unas cosas que se tienen que pagar. Entonces, vamos un poco como a navegar por encima y ver como algunas alternativas. Entonces, por ejemplo, ilustraciones así están desarrolladas en una mezcla entre Illustrator o Photoshop en un escenario más cercano que, por ejemplo, veo que usan, inclusive yo he usado, he visto unas aplicaciones que se llama Fresco, que está para tabletas de Windows y creo que la versión inicial es gratuita. Entonces, digamos, creo que es importante siempre encontrar cuál es como mi alternativa gratuita, porque estas aplicaciones, pues como de Adobe, son bastante costosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el collage? El collage, lo que estamos viendo acá es una mezcla de collage análogo con collage digital, ¿cierto? Casi todos estos collages arrancaron con unas piezas análogas, es decir, recortando algunos elementos, ¿cierto? Tomando un muy buen escaneo y luego me iba a alguna aplicación, tal vez como Photoshop, que tiene creo que tiene un mes o un poco más de tiempo gratuito, entonces de pronto para experimentar podría funcionar Photoshop. Estas particularmente arrancaron con papel calcante y un Sharpie, fue el punto inicial. Ya después el equipo de este libro quería digitalizarlas, pero lo que yo entregué fue básicamente unos dibujos a mano digitalizados y ellos un poco incluyeron algo de color con aplicaciones como Photoshop, pero esta aplicación creo que se llama Fresco, o una aplicación que existe para iPad que se llama Procreate. Creo que tiene ciertas posibilidades para hacer cosas gratuitas, que he descubierto últimamente que hay algunos de estos programas que dan licencias gratuitas a estudiantes y a profesores. Entonces siempre vale la pena un poco investigar qué posibilidades hay de que no tenga que pagar para poder ejecutar, sino que pueda de pronto usar algunas herramientas digitales online gratuitas. Y estas en particular, esta pieza de acá y esta pieza de acá, completamente análogas, celular y con las posibilidades que el celular me da para ajustar los colores. Y esta pieza de la serpiente es también análoga, es una composición en papel y una fotografía de la composición en papel.
Bien, y creo que entonces acá podemos sumar esta pregunta y es, ¿qué materiales recomiendas para conseguir buenos colores y detalles en pintura? ¿Qué materiales recomiendo para conseguir buenos? Colores y detalles en pintura. Esto es una pregunta compleja. Yo de lo primero que me alejaría por mis amigos pintores y conocidos es de esos kits en los que vienen 30 tubitos de acrílico, o 30 tubitos de óleo, o 30 tubitos de acuarela. Esto lo digo también, tengo que reconocerlo desde un lugar un poco más distante, pero una cosa que sí, por ejemplo, eh, tratamos un poco de promover, por ejemplo, en el ámbito acá académico, es tratar de encontrar un buen balance entre un material de mejor calidad que me permita unos colores potentes, interesantes. ¿Qué pasa con estas pinturas como más pequeñas que en general amigos o conocidos artistas mencionan que los colores se manchan, como que se contaminan de una manera muy rápida? Entonces, si tuviera que darte un consejo, sería alejarnos como de esos grandes kits de pinturas y de colores ya listos y tratar de encontrar, por ejemplo, de comprar de pronto 3 o 4 colores iniciales que me permitan armar otros tipos de colores. Hablemos, evidentemente, pues del amarillo, azul y rojo, que un poco la combinación me permitiría armar un sistema de colores un poco más generoso. Eh, Ahí lo clave es que como solamente voy a comprar un grupo de colores que me van a permitir en la combinación encontrar otros, tal vez ser un poco más generoso con los valores. Y pues para esto, pues evidentemente, pues nuestros recursos más cercanos y un poco más sencillos para todos, al menos los que estamos como en ciudades más grandes, pues es Panamericana o sí, otros distribuidores de artes. El consejo central es alejarnos de estas kits gigantes de pintura, que por lo que sé la calidad es bastante regular. Listo, seguimos con una pregunta de Alba. ¿Qué estrategias recomiendas para manejar temas delicados o sensibles en historias gráficas? Y aquí de pronto tener en cuenta que también como mencionabas, Adán, previamente, hay unos insumos en la página web de Trazos de Paz. Estos son insumos asociados a hallazgos, recomendaciones y contenidos de la Comisión de la Verdad y en algunos casos, cuando las personas interesadas, adolescentes y jóvenes estén revisando estos insumos, seguramente se van a encontrar con temas sensibles. Ahí incluso quiero mencionar que frente a algún apoyo que se requiera por la sensibilidad, la emotividad de temas que se encuentren acá, hay habilitado en la página web un enlace donde se puede pedir apoyo del equipo de Trazos de Paz para algunos temas que requieran un poco más de acompañamiento para ser abordados. Pero entonces lo menciono acá por esa posibilidad y regreso a la pregunta sobre cómo abordar esa sensibilidad o esos temas delicados en las historias gráficas. Ok, gracias Ivonne, y creo que la pregunta la hizo Alba, ¿sí? Alba, creo. Bueno, el mundo del arte y de la creatividad, en su gran mayoría, aunque hay muchas perspectivas, un poco el reto que nos plantea a nosotros como creativos está alrededor de la idea de la representación. Y cuando uno dice representar, la palabra misma me está diciendo qué significa, es volver a presentar de otra manera, con otros mecanismos, de otras formas. Mi primer consejo desde mi punto de vista, tampoco quiero hacer entender que hay lugar a la censura. Acá, evidentemente, nosotros tenemos unas historias tremendamente complejas, tremendamente emotivas, y a veces hay artistas y creativos y creativas que han
contado las cosas de una manera directa. Esto es así, pasó así, y eso es válido. Desde mi punto de vista y con la intención un poco de la convocatoria de trazos de paz, lo primero es tratar de encontrar una forma de no ser literal. Y en eso tenemos un gran bagaje que tenemos a la mano. Pensemos, por ejemplo, el Guernica de Pablo Picasso, que es un ejemplo tal vez que todos de pronto hemos estado cerca, lo hemos visto en clases de arte o inclusive ya está muy presente como en la cultura popular. Y todos un poco sabemos a qué se refiere, es un poco la ilustración de un bombardeo en un pueblo particular en España en medio de la guerra civil. Ahí tal vez estoy siendo un poquito impreciso, pero el contexto general es, esta pieza está representando una historia tremendamente triste, tremendamente violenta, que probablemente pues sus imágenes fueron muy crudas. Pero la vuelta de tuerca que hace Picasso y que han hecho muchos artistas a lo largo de la historia, es precisamente encontrar mecanismos, slash metáforas, slash símbolos, ¿cierto? Cuando digo un símbolo es un elemento que está en representación de otra cosa, ¿cierto? Que me permita un poco acercarme a ese contenido tan crudo, tan difícil un poco de procesar y que yo de pronto lo pueda comunicar de otras formas. De pronto no de una manera tan directa, ¿cierto? Eh, de pronto no de una manera tan cruda, si esa es mi intención. Y por eso ahí vuelvo a una pregunta que planteo y es preguntarnos cuál es mi intención. Mi intención es plantear una crítica y un comentario, pues evidentemente, pues mis recursos tienen que estar amarrados a esa crítica y a ese comentario. Pero si de pronto yo quiero coger ese tema que es complejo y delicado, pero no quiero criticar, sino quiero, no sé, conmover o quiero generar una reflexión, tal vez la búsqueda de metáforas, de formas no literales de decir las cosas, podría funcionarnos. Entonces, hay esos dos caminos. Creo que el ejemplo de Guernica un poco ilustra mi punto de vista, pero hay otros puntos de vista también. Aquí quiero atar lo que mencionas a algunos de los criterios de selección que están en la página web de Trazos de Paz y que van a ser tenidos en cuenta por el jurado a la hora de revisar las propuestas. Y uno de esos criterios es creatividad e innovación. Y justo lo que se quiere revisar es que la obra o la pieza artística haga un uso creativo, atractivo e innovador de los recursos disponibles. Mm. Entonces, creo que esto está muy asociado con esta recomendación que dabas también, y es de no ser literal y digamos que de recurrir a este tipo de herramientas que podemos tener para transmitir un mensaje. Otro de los criterios, y acá retomo algo de lo que mencionábamos, es la motivación y apropiación de los contenidos de la Comisión de la Verdad. Y creo que aprovecho acá para mencionar que si bien es importante plasmar estas ideas de forma innovadora en una pieza artística, y para esto todas estas herramientas que hemos mencionado hoy más otras que veremos en el siguiente webinar son sumamente útiles, es fundamental, y acá gracias a que lo pones en la pantalla, es fundamental revisar, consultar estos insumos de los que hablábamos, que son la Comisión de la Verdad. Y seguramente en esos insumos también vamos a encontrar muchas ideas, muchos temas que nos generen sensibilidad y que nos generen interés y que permitan guiar la elaboración de esa pieza artística que vamos a postular a Trazos de Paz. Voy a acá regresar con otra pregunta, y es, creo que también asociado a lo que conversábamos. Sara nos dice: ¿cuál crees que es el principal tip para que una ilustración toque fibras emocionales y genere un mensaje con impacto? Ujú. El principal tip. No sabría decir un tip en particular. Gracias primero por la pregunta, porque yo lo que considero, y es mi forma también como abordar el mundo de la creación de las imágenes, es que esa idea de tocar fibras
es una suma de factores, ¿sí? Y es una suma de factores que de pronto podría reducir a lo siguiente. Hay una cosa, una suma de factores y una cosa que detona que esos factores funcionen. Entonces, cuando digo una suma de factores es que haya una historia potente, ¿cierto? Es decir, un punto de partida que ya de por sí el punto de partida sea conmovedor y una suma de factores relacionadas con la composición, con la figuración o la representación y evidentemente con el color. Pero tal vez una forma un poco que uno como artista o como creativo pueda asegurarse de esa idea de tocar fibras es que el primero que tiene que ser conmovido por la pieza es uno mismo, ¿cierto? Como ese es el primer, a mi modo de ver, es el primer filtro. ¿Cierto? Cuando yo estoy desarrollando la pieza y estoy haciendo mi pintura y algo se está conmoviendo en mí, es una primera pista de que yo puedo conmover a otras personas, ¿cierto? Porque al final todos hacemos parte como de una experiencia humana similar, relativamente similar. Entonces, sí creo que tiene, evidentemente hay unas variables de la composición, ¿no? Las piezas muy conmovedoras del arte, sobre todo el arte más clásico, tienen que ver con unas composiciones muy simétricas, ¿no? Con unos objetos muy centrales que llaman al ojo, ¿cierto? Aparte de los motivos. Cuando digo los motivos me refiero a las cosas que estamos representando, un cuerpo, una montaña, un animal, etcétera. Los motivos, obviamente, digamos, es la manera, el camino más corto en esa posibilidad de conmover. Sí yo creo que tiene que ver mucho con la idea de sentirme yo conmovido como creativo cuando la estoy haciendo. Esa es una cosa que uno empieza a reconocer con el tiempo y como al principio no es tan fácil de reconocer, pero luego uno empieza a entender como, wow, acá hay algo especial en esto que estoy haciendo. Tal vez una alerta de algo que no está conmoviendo es que uno no sé, como que la aborde de una manera muy ligera y ahí tal vez esa idea de impactar y de mover las fibras sea más difícil de lograr. Pero creo que el primer filtro es uno como creativo y uno como persona sensible sobre este tema. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede lograr que un mensaje de paz a través de una pieza gráfica sea inclusivo y comprensible para una audiencia diversa? Ujú. ¿Cómo se puede lograr que un mensaje de paz sea inclusivo y comprensible para una audiencia diversa? El primer criterio para lograr algo así es recurrir a elementos visuales que se consideren relativamente universales. Tal cosa realmente no existe. Pero como hablaba ahorita de la idea de la experiencia humana que compartimos, pues sí hay unos elementos visuales que un poco están codificados, al menos de pronto en nuestro territorio nacional. Pensemos en elementos que están ya codificados en nuestro cerebro. La idea de la naturaleza, la idea de la libertad representada a través de las alas, por ejemplo, que es de pronto un lugar común, pero son cosas codificadas. La idea de relacionar el negro, por ejemplo, como color con cosas oscuras, lúgubres y tristes, y desarrollar, por ejemplo, el rojo con la pasión, pero al tiempo con la violencia, o relacionar, por ejemplo, el blanco en nuestro contexto nacional y occidental con la esperanza, con la luz. Entonces, una posible respuesta a esto es pensar en esos códigos que compartimos, ¿cierto? Y acá de pronto es un poquito más complicado porque entonces alguien dice, no, es que para mí tal color representa tal cosa. Ahí tenemos que ser muy generosos e ir a tocar la puerta y preguntarle al vecino, vecino, para usted este color representa lo mismo que para mí, y estar abiertos a que el vecino diga no, o decir sí y que eso refuerce esa idea de los códigos. Básicamente es eso, como irme a esos códigos que son reconocibles, que compartimos en esas ideas como
sí, como del convenio del contrato social. Nosotros compartimos códigos que son recurrentes en el arte, en el comercio, relacionamos colores rápidamente con cosas, el verde con la naturaleza, el azul con el mar, con lo estable. Entonces, tal vez si esa es mi meta, si mi meta es entregar una pieza muy que a cualquier persona le pueda hablar, tal vez yo me tengo que preguntar si mis códigos son esos, son amplios, son universales, son amigables con los códigos de los otros. Gracias. Y vamos a cerrar esta ronda de preguntas con, ¿crees que el pintar o ilustrar tiene el poder de ayudar a sanar? Sí, 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 y me parece un ejercicio, una pregunta muy linda, sobre todo para cerrar este encuentro del día de hoy. Eh, Ahí decía pintar y dibujar, pintar y Pintar e ilustrar. ilustrar. Entonces voy a sumar pintar, ilustrar, bordar, crear acuarelas. ¿Saben cómo? Hace poco voy a encontrar la oportunidad de compartirlo con Trazos de Paz. Tuvimos una exposición acá en la universidad de cómo, por ejemplo, el ejercicio de bordar en comunidad, cuando se sienta una persona que fue víctima del conflicto, otra persona que fue victimario en este escenario, y ese ejercicio del hacer, de construir imágenes, permite sobre todo, yo creo que crear puentes con ese otro que de pronto fue, no sé, mi antagónico en un conflicto, ¿cierto? Puentes también con uno mismo y en ese sentido refuerzo la respuesta. Sí, sí permite sanar o permite iniciar un proceso de sanación, porque lo que permite la pintura y la ilustración es encontrarme con mi yo sensible. ¿Cierto? Y ahí lo conecto con esta idea que alguien más preguntaba y era, cómo muevo las fibras? Claro, yo soy el primero que tengo que ser conmovido, yo soy el primero que tengo que ser, de pronto no sanado con esa idea tan grande, pero que sí inicia un proceso de recuperación, ¿no? Como de encontrar como una paz o tratar de encontrar como una paz con ciertas ideas a través de ponerlo en un lienzo, a través de transferirlo a un papel, ¿cierto? Y para eso tal vez un ejercicio muy potente es el proceso de bocetación, como dibujar, entregar, como dejarme llevar un poco por el momento en esos primeros momentos de creatividad. Hanan, muchas gracias por las recomendaciones, por las técnicas, por los mensajes de inspiración que seguramente van a ser sumamente útiles para los y las adolescentes y jóvenes que están acá conectados en este momento, pero también quienes van a estar posteriormente revisando la grabación con la intención de presentarse a Trazos de Paz 2.0. Y también muchas gracias por hacer toda tu intervención en el marco del objetivo del concurso, que al final esa es la intención de estos webinars que venimos realizando. Vamos a dejar tus datos de contacto, los que nos compartiste en el chat en este momento, para las personas que estén interesadas en conocer más sobre tu trabajo o en contactarte. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a ir con unos mensajes institucionales muy cortitos y volvemos contigo para el cierre. Ok, Si podemos, por favor, aquí compartir en pantalla. Ya está habilitado las nuevas fechas de los webinars. ¿dejo de compartir? No, ya aquí está habilitado, gracias. Entonces, vamos a tener dos sesiones más adelante. Vamos a tener una segunda sesión con Adán que será este sábado a las 10 de la mañana y que va a estar un poco más enfocada en animación. Creo que también recordando que en Trazos de Paz hay una categoría para video y ahí va a ser clave esas herramientas que podamos revisar. Entonces, los y las esperamos y vamos a tener
una última sesión, que sería el 10º webinar en el marco del concurso, que va a estar orientada a relatos y narrativas de paz, que será el 19 de septiembre, el siguiente jueves, también a las 6 de la tarde. Entonces, una invitación para las personas que nos acompañan y también si nos pueden ayudar a compartir con otras personas que estén interesadas. Recordarles rápidamente las fechas del concurso. Vamos a estar cerrando postulaciones el 26 de septiembre. Quiere decir que a partir de este momento tenemos 15 días para recibir sus propuestas, entonces estamos a tiempo. La invitación es a que puedan ingresar a la web de Trazos de Paz que aparece acá en pantalla y también la dejamos en el chat, que si tienen alguna duda, requieren asesoría para postularse, acá también estamos dejando tanto en la pantalla como en el chat los datos de contacto del equipo Trazos de Paz. Entonces vamos a estar disponibles para cualquier pregunta que tengan y vamos a estar muy ansiosos para recibir sus propuestas y sus postulaciones hasta el 26 de septiembre. Vamos a también a dejar acá en pantalla el QR del grupo de WhatsApp de Trazos de Paz, donde también estamos dando alguna información de interés, agenda de webinars, plazo del concurso y demás. Entonces, acá la dejamos unos minutos en pantalla para quienes quieran sumarse. Con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy. Queremos agradecer a todas las personas que se han sumado desde diferentes partes del país. Queremos agradecer al equipo de Trazos de Paz que nos está apoyando acá con toda la parte técnica para el desarrollo del webinar. Y queremos nuevamente agradecer a Dan por habernos acompañado el día de hoy y darte 2 minutos o 1 minuto para un mensaje inspirador a esos adolescentes y jóvenes que nos están acompañando. Y para esto queremos hacerte esta pregunta rápida y es: ¿por qué pintar o dibujar para la paz? Porque pintar y dibujar para la paz nos permite pensar que hay un futuro y hay un horizonte sin guerra y con tranquilidad para todos. Creo que una recomendación que surge de los documentos que nos comparten habla precisamente de eso, ¿no? Claro, tenemos que hacer un gran reconocimiento de la memoria del conflicto, y eso es tremendamente importante, pero hacemos esa memoria del conflicto para poder seguir adelante y qué mejor que el arte y la pintura y el dibujo para seguir adelante y proponer caminos sensibles, creativos, incluyentes en ese camino hacia la paz, ¿no? Entonces, esa es como mi momento, mi recomendación final y mis palabras de inspiración, como a lanzarse también a experimentar, a probar cosas por fuera de su zona de confort, a, a preguntarle a las personas de antes cómo resolvieron problemas de imágenes y traer esa inspiración y todo ese bagaje a nuestras propuestas. Y por supuesto, pues súper invitarlas e invitarlos a nuestra sesión del sábado, que vamos a ver algunas cosas de animación experimental que pudiéramos aplicar a esto y también algunas cosas como cómic, novela gráfica, que también pudieran ayudarnos a contar estas historias y estos testimonios tan importantes para nuestro país en el marco de la convocatoria de Trazos de Paz. Muchísimas gracias. Entonces, con ese mensaje damos por finalizada la sesión del día de hoy. Vamos a dejar 1 minuto más abierta la sesión para efectos de los datos de contacto. Que tengan una muy buena noche y nos vemos el sábado. Gracias. Chao a todos, gracias.